Hola chicos, esta noche nos deslizamos por una costa donde el agua respira como un animal dormido y las linternas flotan en la oscuridad como lentas luciérnagas doradas. Sientes la arena bajo tus pies, fresca y polvorienta, como si la playa estuviera salpicada de luz de luna. Arriba se alza una colina entrelazada con un camino y una promesa. Estás aquí para escuchar viejos nombres: Afrodita, Eros, Psique, y para probar el tipo de amor que pone nerviosos incluso a los dioses. Pequeñas olas golpean las rocas como dedos impacientes, y un viento suave peina los cipreses, como si los árboles intentaran acallar los chismes de la noche. Rápida verificación de realidad. Si intentaras vivir dentro del drama divino a esta hora, probablemente no sobrevivirás a esto, porque los dioses tienden a intensificarse más rápido que tu chat grupal a las 2 a.m. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios, para que podamos ver dónde toca esta marea. Ahora baja las luces, enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo y empecemos juntos el viaje de esta noche. Subes la colina a la luz de los faroles, cada paso un crujido silencioso, mientras los rumores descienden de la ciudad como pétalos al viento. El rumor tiene un nombre: Psique. Lo oyes primero de los pescadores enrollando sus redes, luego de las mujeres junto al pozo, y finalmente de un guardia cansado que lo susurra como una confesión. Psique, mortal, asombrosa, una belleza que hace que los pintores recojan sus pinceles y se marchen a dar largos paseos. En algún lugar del bullicio de su mercado, donde los higos brillan y las aceitunas titilan como pequeños planetas alados, la gente empieza a decir lo que no se debe decir en voz alta. Se parece a Afrodita. Hola chicos, esta noche nos deslizamos por una costa donde el agua respira como un animal dormido y las linternas flotan en la oscuridad como lentas luciérnagas doradas. Sientes la arena bajo tus pies, fresca y polvorienta, como si la playa estuviera salpicada de luz de luna. Arriba se alza una colina entrelazada con un camino y una promesa. Estás aquí para escuchar viejos nombres: Afrodita, Eros, Psique, y para probar el tipo de amor que pone nerviosos incluso a los dioses. Pequeñas olas golpean las rocas como dedos impacientes, y un viento suave peina los cipreses, como si los árboles intentaran acallar los chismes de la noche. Rápida verificación de realidad. Si intentaras vivir dentro del drama divino a esta hora, probablemente no sobrevivirás a esto, porque los dioses tienden a intensificarse más rápido que tu chat grupal a las 2 a.m. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios, para que podamos ver dónde toca esta marea. Ahora baja las luces, enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo y empecemos juntos el viaje de esta noche. Subes la colina a la luz de los faroles, cada paso un crujido silencioso, mientras los rumores descienden de la ciudad como pétalos al viento. El rumor tiene un nombre: Psique. Lo oyes primero de los pescadores enrollando sus redes, luego de las mujeres junto al pozo, y finalmente de un guardia cansado que lo susurra como una confesión. Psique, mortal, asombrosa, una belleza que hace que los pintores recojan sus pinceles y se marchen a dar largos paseos. En algún lugar del bullicio de su mercado, donde los higos brillan y las aceitunas titilan como pequeños planetas alados, la gente empieza a decir lo que no se debe decir en voz alta. Se parece a Afrodita. Te detienes bajo un pequeño santuario, con su cuenco manchado de aceite, donde una paloma votiva observa con ojos serenos como la piedra. Alguien dejó una ramita de mirto, la planta de la diosa, y un puñado de cuentas de perfume que huelen a almendras verdes y rocío marino. Es una ofrenda común para un rumor extraordinario. Ya has sentido esta corriente antes, la suave y nerviosa emoción que recorre una ciudad cuando una persona mortal se desliza por el carril luminoso donde los dioses conducen la mayor parte del tiempo. Nunca termina en silencio,
y ya sabes que la envidia es más rápida que el amor. Incluso las cigarras suenan como si estuvieran cotilleando, lo cual es impresionante dado que sus objetivos en la vida son básicamente cantar y que no te coman. Bajando la cuesta se percibe otro hilo. Madres que alejan a sus hijas de la sombra de Psique, mercaderes que deslizan oraciones en las celosías de sus puestos. Se pasa junto a una estatua de Afrodita con una leve sonrisa que parece agudizarse al encenderse las lámparas a sus pies. Todo festival destinado a la diosa se está volviendo incómodo. Las guirnaldas se desploman, el incienso arde con menos intensidad y la multitud se siente atraída, como polillas, hacia la joven viva a la que no pueden dejar de mirar. Los historiadores aún debaten si toda la historia de Psique comenzó como una alegoría sagrada oculta en antiguos ritos de paso, o como un brillante cuento de hadas que un autor romano elevó con brillo filosófico. La luna se eleva más alto, y tú también, más allá del último muro de la terraza donde el tomillo cruje dulcemente bajo tus sandalias. En la cima, el viento cambia, fresco y un poco salado, y el mar centellea como una cuchilla afilada bajo un manto negro. Un templo se yergue allí, blanco, sobrio, observando. Dentro, el aire sabe a resina y a sueño. Unas cuantas velas votivas de terracota se inclinan en las sombras y entre ellas ves algo encantador y un poco extraño. Una pequeña oreja de arcilla. La gente solía dejarlas para que una deidad literalmente las escuchara mejor. Pintoresco, pero, sinceramente, ¿quién de nosotros no ha deseado una mejor recepción para sus oraciones? En ese silencio mesurado, sientes el cambio. Una onda expansiva que comienza muy por encima de tu nivel salarial. Las palabras ascienden con la misma facilidad que el humo, y el rumor de Psique, la veneración audaz y deforme ofrecida a un rostro mortal, se extiende hasta las estancias superiores del Olimpo. Casi puedes ver cómo se forma la conversación, no totalmente sonora, sino más bien como una presión. En una habitación, perfumes y perlas. En otra, un carcaj apoyado en una pared dorada. A una diosa le toma menos de un latido sentirse menospreciada. Le toma menos de un latido actuar. Afrodita no es cruel por naturaleza, pero tiene una memoria impecable y un agudo sentido de la integridad de la marca. Se puede saborear un destello de metal frío en el aire cuando se aparta del espejo. Sí, de esos que perdonan las noches largas con halagos, y llama a su hijo. Eros entra como una sombra cálida, mirada vivaz, sandalias suaves, una sonrisa que puede lucir en diferentes dialectos según quien necesite enamorarse a continuación. Está acostumbrado a intervenciones ordenadas. Flecha, latido, fuegos artificiales, salida. Esta noche, sin embargo, hay un nuevo tono en la petición de su madre. El tipo de tono que se obtiene cuando la canción favorita de alguien ha sido reemplazada por una melodía pegadiza e indeseada. La orden es simple en el papel y desordenada en la práctica. Encontrar a Psique. Hacer que se enamore de alguien inadecuado, algo monstruoso, tan salvajemente prohibido que la ciudad deje de confundir la belleza mortal con el resplandor divino. Estás con Eros en el umbral del templo, invisible e inofensivo, mientras las lámparas de aceite de oliva proyectan sus pequeños y fiables soles en la noche. Una luciérnaga traza un zigzag lento y esperanzador y lo guardas para más tarde. La esperanza es así, brillante y un poco indecisa. Eros prueba el equilibrio de una flecha en su dedo y la pluma te roza la muñeca como un gato distraído. En algún lugar de la ciudad, Psique está terminando otro día de no elegir. Ofertas apiladas como frutas, adoración que la hace sonrojar y luego retroceder, porque ¿cómo puedes decir que sí a una vida que parece un rumor con un vestido? Antes del aleteo, antes del despegue, recuerdas un dato fundamental. La versión completa más antigua de la historia de Psique aparece en una novela del siglo II después de Cristo de Apuleido, El asno de oro. Literaria sí, pero con raíces que parecen más antiguas de lo que cualquiera puede fechar con certeza, porque el deseo siempre deja huella en las historias antiguas. El mito habita en múltiples habitaciones, una donde es un relato sobre los peligros de la curiosidad, otra donde es un mapa del largo ascenso del alma hacia un amor que te conoce plenamente y aún te elige. Las palabras mantienen su flexibilidad, se mueven. El viento arrecia, salpicado de sal y la tenue amargura del ciprés. Te imaginas la casa de Psique, un umbral barrido tan limpio que la escoba chirría.
cuencos apilados como lunas, una ventana entreabierta para que la noche entre y reorganice el aire. Si te inclinas con fuerza hacia el silencio, casi puedes oír a sus hermanas, prácticas, casadas, un poco celosas como a veces lo son las hermanas donde el amor y la mesura se entrelazan sin que nadie quiera hacer daño. Cuentan y comparan. Es un pasatiempo. Intentas no juzgar, todos tenemos mecanismos de defensa. La tuya esta noche es ver a los dioses intentar la sutileza, lo cual es estadísticamente improbable. Las perlas de Afrodita chocan contra su garganta al darse cuenta de que la ciudad sigue susurrando el nombre de Psique. No patea al suelo, demasiado poco elegante, pero la habitación experimenta un pequeño y privado escalofrío. Piensas en la paloma votiva en la colina y en cómo su cofre de piedra nunca se eleva. La diosa envía a Eros no con rabia, sino con un plan elegante que huele a problemas costosos. Es el tipo de plan que parece perfecto a la luz de las velas y complicado a la luz del día. El equivalente divino de comprar un armario sencillo desmontado a medianoche y descubrir 6 tornillos que no pertenecen a ninguna parte. Eros asciende, porque los hijos ascienden y porque la idea de la travesura es una memoria muscular. Sale bajo la luna y tú lo acompañas, como si la noche misma fuera un pasillo y las estrellas candelabros acogedores. Abajo, las olas siguen contando, perdiendo la cuenta alrededor de 8 y volviendo a empezar como si estuvieran en un entrenamiento perpetuo al que nunca se apuntaron. Pasa sobre tejados donde las parejas discuten en voz baja sobre nada que importe, es decir, sobre todo lo que importa. Un gato te mira borroso y decide que eres una polilla o un VIP, y, en cualquier caso, digno de comentario. Chiste número 2. Les prometes a tus zapatos que no los harás correr. Te lo piden por escrito. La ciudad se diluye y luego se espesa en los límites del barrio de Psique. Eros flota, en ángulo recto, respirando con soltura, como un músico que sostiene una primera nota justo antes de que la sala recuerde que debe escuchar. Te quedas a su lado y sientes cómo la tensión se intensifica, aún no intensa, no peligrosa, simplemente inevitable. En lo más profundo de tu mente, una lámpara de aceite de oliva parpadea, y recuerdas que la curiosidad adora la buena luz. El plan brilla como una moneda en una fuente. Está a punto de caer. Tensa la cuerda del arco. La pluma le besa la mejilla, la punta encuentra su pequeña porción de aire, y la noche se inclina, sonriendo como quien ya ha leído los spoilers. La cuerda del arco zumba como el hilo de una araña en el umbral de una puerta, y la flecha que debería deslizarse hacia adelante se inclina, apenas un poquito, hacia atrás. Lo sientes antes de verlo, una suave desalineación que recorre la cuidadosa geometría de la noche. Eros cambia de agarre, curioso, y te acercas más, como te inclinas hacia un susurro que no puedes perderte. Entonces, una mínima rebelión. Una pluma revolotea, la punta de un dedo resbala, y la punta besa la suave piel cerca de su pulgar. No es una herida, sino más bien un signo de puntuación. Un punto accidental colocado donde la oración había planeado una coma. Si existiera un manual de OSHA olímpico, esto estaría bajo "No hagas eso", con un querubín de dibujos animados frotándose el pulgar con cara de vergüenza. El aire resuena. Eros inhala como quien encuentra una canción que de repente está seguro de haber conocido siempre. Abajo, Psique gira en su camastro y la luna hace un inventario amistoso de su perfil. La tranquila pendiente de una mejilla, la valiente línea de una ceja, una boca que parece capaz de discutir con el destino en un buen día. El amor no es un rayo aquí, es una marea que se da cuenta de que la orilla existe. Eros baja la proa porque el punto ya ha sido decidido. Pueden notarlo por la forma en que sus ojos se niegan a enrefocar, por la suavidad que se cuela en sus hombros, por la sonrisa que intenta surgir y se le dice severamente que no lo haga. Fue enviado para redirigir la adoración de una ciudad con un tiro preciso y con truco. En cambio, está parado en su propia mira y tú eres el único testigo con aliento a palomitas y un lento asentimiento. No regresa a Afrodita con un informe impecable. Avanza, es decir, de lado, la única ruta que el amor respeta. El plan que improvisa tiene viento, luces y el terror justo para que la gente preste atención. Habrá un oráculo, una colina y una palabra como monstruo colocada cuidadosamente en el lugar equivocado en el momento oportuno. Lo ves sobornar a la noche un poco, solo un poco,
para que el viento del oeste esté escuchando a la hora indicada. Céfiro tiene mucha energía para compartir viajes esta noche, con ráfagas suaves y un servicio de 5 estrellas sin precios exorbitantes. La voz del oráculo llega con la luz del día porque las noticias aterradoras siempre suenan más oficiales al mediodía. Los padres de Psique, que han estado rezando por un matrimonio adecuado en lugar de un apocalipsis, reciben una frase que resquebraja el yeso de su esperanza. Viste a tu hija como para una boda. Llévala a una colina solitaria y déjala por un esposo que no sea mortal, ni manso, ni hecho para la paciencia humana. Sientes que la ciudad retrocede y se recompone a la vez. El dolor puede ser extrañamente efectivo en la logística. Hay guirnaldas, porque el ritual lo exige, y antorchas, porque la luz ayuda cuando el corazón aprende a vivir en la oscuridad. El camino que recorriste con linternas ahora está lleno de gente que olvida el aliento y luego lo recuerda mal. Caminas con Psique porque ella camina sola, y no eres de los que lo permiten si puedes evitarlo. Su velo es un poco pesado. La brisa lo arrancaría si se atreviera. Se mueve como una llama firme, y por un instante sospechas que sabe más de lo que dice. En griego, su nombre significa aliento y alma, y en algunos jarrones del siglo V a.C., los artistas pintaron a Psique como una diminuta figura alada con forma de mariposa, la criatura que escapa de la cáscara que necesitaba hasta que ya no la necesitaba. Eso no es trivial ahora mismo, es el clima. En la cima de la colina, la multitud se dispersa según su propio propósito. Las lágrimas se endurecen en una ceremonia. Su padre parece mayor bajo esta luz. Las manos de su madre son de esas que pueden cortar higos en lunas perfectas y aún temblar. Observas la franja de mirto en los bordes, la misma planta que susurró en el santuario de Afrodita anoche. Entonces solo quedan Psique y el viento, y tú, y los pequeños sonidos que hacen los hilos cuando se estiran demasiado. Céfiro llega con un silencio cortés. La levanta como si no pesara más que un puñado de ceniza. Y tú también vas porque este es uno de esos momentos que te niegas a ver desde el suelo. El otoño no es un otoño, es una larga exhalación con paisaje. Los valles se abren como manos ahuecadas, y la oscuridad cantada por los grillos da paso a un valle que parece recién lavado. Hay un palacio ahí, de esos que hacen que los arquitectos se enderecen y los poetas murmuren, «Vale, eso es injusto». Suelos que escuchan, columnas que captan susurros y los devuelven más cálidos, fuentes que ensayan frases de plata. Si tocas una pared, una voz educada te pregunta si necesitas algo. Pides una servilleta solo para ver y alguien invisible trae 3, dobladas como lirios. Un 10 de 10, lo recomiendo. Las sandalias de Psique dejan pequeñas medialunas de polvo que desaparecen tras ella. Un milagro de la limpieza construido por las mismas manos que vierten vino sin muñecas visibles. Las habitaciones están preparadas para una vida más amplia que la que cualquier chismorreo ciudadino le asignó. Un baño con vapor que huele a piedra limpia y menta machacada. Una mesa que se repone de fruta brillante como planetas. Una cama vestida de lino que suspira cuando te sientas en ella. Te apartas cuando ella toca las sábanas, porque hay privacidad en el asombro que no invades. La noche llega con zapatos suaves. Con ella, una voz. No la voz de un extraño, pero aún no un hombre que pueda conservar. Cálida, baja, cuidadosa con su miedo y con el suyo propio. Él le dice que está a salvo aquí. Ella le dice que le gustaría que así fuera. La regla llega como una cinta con un nudo. No intentes verme. Él no explica porque las explicaciones a menudo hacen que las reglas se filtren. Pide confianza, y la habitación se vuelve más silenciosa, como un estanque esperando la segunda piedra. El edicto, no mires, oprime el aire como una respiración contenida oprime tus restillas. Puedes sentir cómo podría convertirse en su propio sistema meteorológico, cómo lo invisible puede volverse pesado si lo miras lo bastante tiempo. Te haces una pequeña broma sobre cómo toda casa necesita límites, pero sabes que esto es más grande que platos en el fregadero. Los historiadores aún discuten si este tabú pertenece al repertorio de iniciación a un culto misterioso, no desvelar lo sagrado demasiado pronto, o a las ansiedades domésticas disfrazadas, una historia que intenta enseñar paciencia u obediencia con más poesía que consentimiento.
Solo sabes que esta noche sí que escucha con las manos abiertas y que su confianza no es tanto ingenua como valiente, lo cual es algo completamente distinto. La vida encuentra su ritmo, días deambulando por pasillos que huelen a yeso calentado por el sol, recogiendo brisas que se extienden por toda una trenza, saboreando higos con pieles que crujen suavemente bajo los dientes. Noches en una oscuridad que no está vacía, sino curada. Risas en la cama que los sorprenden a ambos. El sí de un cuerpo que sabe lo que quiere. Las voces en las paredes adquieren personalidad, o tal vez solo estás proyectando porque una de ellas tiene un tono seco, como el de una tía que reconoces. Un dato curioso para tu bolsillo. En ciertos santuarios griegos de sanación, la gente practicaba la incubación, durmiendo en salas sagradas para recibir visitas oníricas de dioses que susurraban curas. Acostarse para encontrarse con lo divino no era, en algunos lugares, una transgresión, sino una prescripción. Piensas en eso mientras escuchas pasos que no son sombras y palabras que llegan cálidas a la almohada. Vigilas la regla como observas una vela cerca de una cortina. Se comporta, se mantiene. Recuerdas la luciérnaga, un zigzag de esperanza que nos acompañó anoche, y te preguntas si vive aquí ahora, balanceándose en los rincones de las habitaciones para recordarnos que la luz puede ser pequeña y aún así suficiente. Sí que hace preguntas que no rompen nada. Hace preguntas que construyen puentes. Por las mañanas, se fija en la barba que nunca ve y sonríe como quien sabe hacer matemáticas sin enseñar sus cálculos. Un dato general del mundo exterior para que no te pierdas, la historia que recorres se conserva en una novela romana del siglo II, pero sus superficies brillan con el pulimento griego y sus estructuras inferiores vibran con umbrales más antiguos que las monedas. Mientras tanto, el palacio tiene un techo pintado con una noche que responde, y no crees que le importe mucho la edición ni la procedencia. Le susurras así que mientras se aceita el pelo, que la confianza no es ceguera, es una decisión que renuevas sin fingir que no tienes curiosidad. Ella se ríe y te dice que dejes de narrar, lo cual es justo. Sin embargo, la curiosidad está presente, ordenando la repisa, doblando servilletas, aprendiendo el mapa de un rostro que no ha visto solo con el tacto. Prometes no espiar. La curiosidad contrata a un abogado. Después de 3 chistes, prometes ser seria, y entonces los sirvientes invisibles te presentan una bandeja de pasteles de miel con forma de pequeñas antorchas y pierdes la apuesta. Sientes que el mundo se tensa más allá del valle, como un rumor se anuda, como las hermanas llevan la cuenta. Pero eso pertenece a otra hora. Por ahora la regla respira con la pareja que la cumple, y aprendes con una pequeña sorpresa que no mirar puede ser su propia forma de ver. El palacio está de acuerdo. Las puertas se abren antes de que Psique piense en alcanzarlas, el agua vierte antes de que ella pregunte, la cama se calienta al llegar el primer bostezo, como si toda la casa conspirara para mantener la noche suave y la pregunta sin respuesta. Aún así, notas cómo la luz de una lámpara se refleja con precisión en un estante cerca de la cama. Como un plato de bronce tiene un borde perfecto para contener aceite, como un cuchillo para fruta se balancea con suavidad en la mano. A la arquitectura le encanta presagiar. El aire ha empezado a saber un poco como el momento antes de estornudar. Nada sucede todavía, pero todo podría suceder. Corres las cortinas no porque temas al amanecer, sino porque quieres que la oscuridad se mantenga una hora más sin necesidad de defenderse, sin necesidad de explicarse. En algún lugar afuera, el viento del oeste apoya la barbilla en sus manos y desafía a la mañana a ser suave. Te despiertas con la sensación de que la habitación ya está despierta y finge no estarlo. El plato de bronce en la mesita de noche contiene un cuidadoso charco de aceite. El cuchillo para fruta brilla como si tuviera aficiones. La lámpara, pequeña y sensata, espera donde una mano podría alcanzarla sin pensar. La arquitectura mantiene su presagio cortés, pero ya lo oíste anoche. La curiosidad pone la mesa mucho antes de que nadie se siente. La mañana transcurre llena de cítricos y lino, y la casa se comporta como un silencio bien entrenado. Pasas el día tocando columnas que zumban como abejas lejanas, escuchando el agua que practica sus vocales, contando hijos de 2 en 2 porque los números pares tranquilizan la mente. Las hermanas llegan como frentes meteorológicos, repentinas, adornadas y seguras de que sus pronósticos son correctos. Céfiro,
Siempre el conductor discreto las deja con solo una mirada de reojo. Luego se apoya en una nube y escribe mensajes imaginarios. Abrazan así que con demasiada fuerza. Sus pulseras tintinean como escarabajos ansiosos y sus preguntas llegan con un cordón alrededor del cuello. ¿Estás a salvo? ¿Eres feliz? ¿Estás segura? El personal invisible coloca fruta y quesitos, como si los entremeses pudieran interceptar la ansiedad en pleno vuelo. Durante 3 minutos, la alegría se mantiene. Luego la envidia se aclara la garganta y comienza a repartir panfletos. Hacen un recorrido, por supuesto que sí, y cada rincón lujoso se convierte en una discusión. Si no te dejan ver a tu marido, dicen las hermanas, hay una razón, y no es que le dé miedo la cámara. Cuentan historias que parecen sacadas de retazos de viejas pesadillas. Una cosa escamosa en las vigas. Una serpiente demasiado educada para cisbar. Una bestia que espera hasta que te sientas demasiado cómoda para correr. Tú y sí que se ríen al principio, porque la risa es el paraguas más rápido, pero el miedo es lluvia que puede aprender a caer de lado. Para cuando Céfiro los devuelve a sus prácticas vidas casadas, han dejado atrás un poco de estática, como el zumbido de una radio defectuosa. Esa noche tu mano es casi tan firme como su respiración, y no del todo. La habitación es un bolsillo de terciopelo, la voz a tu lado tierna y un poco cansada, y la regla, no intentes ver, reposa sobre el almohado como un gato que puede o no ronronear. El mango de la lámpara es liso, de buen peso. No pretendes alcanzarlo. Esa es la verdad que dirías bajo juramento. Pero la curiosidad, esa elegante ladrona, levanta tu muñeca con la delicadeza de una profesora de baile y posa tus dedos sobre el metal. ¿Recuerdas cuando dijimos que a la curiosidad le encanta la buena luz? La lámpara asiente. Cubres la llama con la palma de la mano para protegerla, porque eres así de considerado. Y el aceite dentro del platillo se calienta con un suspiro de satisfacción. La luz peina la oscuridad, separa la sombra de la forma, la certeza de la historia. Él está ahí. No es un monstruo en absoluto. No es algo que tus hermanas inventaron para asustarte y obligarte a obedecer. Un hombro dibujado como por un artista cuidadoso. Pestañas lo suficientemente ridículas como para arruinar imperios. Una boca dispuesta para hacer un trabajo honesto. Eros parece exactamente una respuesta en la que habrías confiado si hubiera llegado 5 minutos antes. Te inclinas porque todos lo hacen en esta pose. Espectadores, pintores, corazones. La lámpara también se inclina. Una sola gota de aceite caliente escapa del labio. Un glóbulo brillante que parece colgar como una decisión antes de caer. Toca la piel. Él despierta. El aire se dobla. Hay un esbozo de dolor y el contorno de una herida no del todo física. No grita. Se va. Alas, sí, siempre estuvieron ahí. Se te permitía tocarlas sin verlas. Así funciona el amor. Atrapan la habitación y la pliegan y Eros sale. A través de una grieta en la noche que desconocías que una casa pudiera abrir. Te quedas en un vacío repentino que parece más grande que la arquitectura. Chiste número 1, lo más suave posible. Si las lámparas tuvieran manuales en aquella época, no volcar sobre un dios dormido estaría en negrita, subrayado y probablemente ilustrado. Le pides a las paredes que se queden contigo. Lo hacen. Pero la cama se enfría más rápido de lo habitual. Y sabes que las mañanas de ahora en adelante serán sobre el movimiento. Encuentras una capa porque buscar ama una buena capa. Y entras en un mundo que tiene los mismos árboles y calles que ayer y ninguna de las mismas frases. ¿Pruebas templos como la gente prueba remedios? En uno, el trigo se derrama de las cestas en una ordenada exhibición pública de abundancia. Y reconoces el silencio de Deméter, el tipo de silencio que significa te veo, pero también veo las reglas. En otro, los pavos reales observan desde una piedra alta con ojos pintados en sus colas, la mirada cortés de Hera, sin pestañear, y hoy, inútil. La parte convencional para que no pierdas tu mapa. Durante siglos, el oráculo de Delfos habló por Apolo desde un santuario que los peregrinos visitaban a través del Mediterráneo. Pero incluso ahí, la voz del dios no era garantía. Recibías respuestas, no obediencia. Finalmente, subes escalones que huelen a sal marina y rosas.
y encuentras lo que esperabas y temías. Afrodita, resplandeciente, indiferente, sentada como lo haría una estatua perfeccionada si de repente aprendiera a moverse. Su sonrisa no incluye los ojos. Entonces, dice sin decirlo del todo, ¿querías ver? Casi mencionas las orejeras de arcilla del otro santuario. Cómo la gente espera que sus ofrendas ayuden a los dioses a escuchar, pero te lo guardas para ti. La diosa no necesita ayuda para oír, necesita decidir quién eres ahora. Tareas. Las dispone como joyas sobre terciopelo, cada una brillando con imposibilidad. Primero, una habitación llena de semillas mixtas: cebada, mijo, amapola, garbanzos, lentejas, frijoles, una despensa de invierno convertida en caos. Clasifícalas al amanecer, dice, como si clasificarlas fuera el tipo de pasatiempo que podrías retomar después de la cena. La pila es del tamaño de una pequeña colina. Tu corazón intenta salir por tus talones. Te sientas en el medio porque el pánico odia los asientos centrales y susurras que lo sientes. ¿A quién? No estás seguro. Entonces, el piso cobra vida con laboriosidad. Las hormigas, enérgicas como contables, salen a raudales de una grieta y se ponen a ordenar del menú. Forman pequeños pasillos, se echan granos al hombro, hacen ejercicios de trabajo en equipo sin llamarlos así. Les das las gracias y dejas una pizca de miel en el umbral, porque la compensación importa. Dato curioso, en las fábulas antiguas, las hormigas eman ejemplos morales de diligencia. En al menos un antiguo hechizo, la gente incluso confiaba en la sabiduría de las hormigas para señalar el camino hacia un tesoro escondido, lo que dice todo sobre cómo narramos la laboriosidad en todo lo que se mueve en línea recta. La mañana te encuentra un poco menos frágil. Afrodita no está contenta, lo cual es una forma educada de decir que sus joyas chocan entre sí con un ritmo que significa «inténtalo de nuevo». Señala un prado donde pastan ovejas con vellón dorado como si el sol goteara y se endureciera en sus lomos. «Tráeme un mechón», dice, con el mismo tono que usa la gente cuando pide un vaso de agua, y luego agrega que los carneros son muy territoriales y básicamente hechos de impacto. Te acercas a la orilla de un río que corre como metal fundido, y los juncos se inclinan hacia ti como si cotillaran. Susurran un plan. No entres al mediodía cuando los machos están furiosos y polvorientos. Espera a que duerman a la sombra, luego recoge el vellón donde se enganchó en las espinas. Sigues los consejos de las plantas, porque eres dócil, y porque Pan una vez hizo una flauta con juncos que sabían cantar. Eso rastrea que podrían saber hablar. Recoges mechones de zarzas suaves como la luz del sol, y tus manos quedan con olor a lana tibia y agua verde. La diosa vuelve a sonreír, esa que lo admite todo menos la aprobación. No se detiene lo suficiente para que la esperanza cobre fuerza. Tarea 3. Toma este pequeño recipiente de cristal, dice, y trae agua del río negro que serpentea cerca del inframundo, la laguna Estigia, donde los acantilados son verticales y la corriente es tan tenaz que ha inventado su propia personalidad. Llevas el frasco como una opinión frágil y encuentras la garganta cubierta de vapor con sabor a hierro y trueno antiguo. El camino hacia abajo no es un camino en absoluto, es una sugerencia. Tus rodillas botan no. Desde lo alto, una figura escribe una frase en el cielo. Un águila desciende en la penumbra con la gracia artesanal de alguien cuyo título es simplemente ayuda. El ave de Zeus, con sus amplias alas cortando el aire en porciones aprovechables, toma la vasija con garras expertas. Se cierne donde tus huesos no podrían. Se sumerge lo justo y la botellita se llena de agua que se arremolina como una mala idea que aceptaste de todos modos. Nota popular, discretamente insertada, las águilas son uno de los símbolos más antiguos de Zeus en el arte griego. Monedas, banderas y mitos comparten esa silueta, porque cielo más autoridad es igual a ave con opiniones. Traes de vuelta el agua de la Estigia, y los ojos de Afrodita se entrecierran como un hilo. Puedes sentirla reconsiderando la forma de tu día, tu valor, tu resiliencia. Los historiadores aún discuten si estas tareas son ecos de ritos agrícolas e iniciáticos, la semilla, el rebaño, la primavera, la descendencia, o si Apuleyo las dispuso como una carrera de obstáculos psicológica, donde cada labor traza la educación del alma en la confianza. Sea como sea, tus huesos y tu aliento han aprendido a permanecer en silencio cuando lo divino decide lo que eres. Hay una cuarta tarea. La diosa lo hace parecer simple para que parezca peor.
Baja, dice, a Perséfone, tráeme una caja de su belleza, solo un toque, porque estoy cansada de tanta preocupación por ti. Lo dice como si los recados fueran el lenguaje del amor en el Olimpo. La habitación no se inclina, pero tus pensamientos sí. Ahí abajo no hay una metáfora, es una dirección. Sales afuera porque las grandes instrucciones suenan más manejables al aire libre. El valle en el que una vez flotaste con un viento amigable parece una pintura en la que ya no puedes vivir. Una torre cercana ha estado observando todo este tiempo. Por supuesto que sí, las torres son las introvertidas de la arquitectura, observadoras, concisas y decide hablar. Su voz es seca como una piedra cocida por el sol y paciente como un buen maestro. Te da un mapa en frases. Toma 2 monedas para el barquero, 2 pasteles de miel para el perro con 3 nombres. No te sientes en ciertos taburetes, no aceptes ayuda gratuita. Muévete como si conocieras el camino. Además, hagas lo que hagas, no abras la caja a la vuelta. Asientes porque al parecer todos necesitamos aprender la misma lección 2 veces. Atas las monedas en el borde de tu capa, donde puedas alcanzarlas. Envuelves los pasteles en una tela que huele al palacio que perdiste. Respiras despacio, de 4 en 4, porque los 4 son sillas, y esta noche te gustan las sillas. Chiste número 2, susurrado para que la torre no se sienta burlada. Consejo de viaje, siempre lleva bocadillos para ti y bocadillos para perros gigantes míticos. Es solo buena educación. Antes de descender, la luciérnaga de la primera noche te encuentra el hombro y pulsa una vez, un faro de bolsillo. Sonríes porque un brillo minúsculo cuenta, sobre todo cerca de puertas que se abren. El aire se enfría, la entrada del sendero se comporta como un pensamiento que casi no admitiste, y el mundo se condensa en pasos y el lento balanceo de tu capa. Los historiadores aún discuten si lo que estás a punto de hacer es un ritual con ropa de cuento o una historia con un ritual cosido en las costuras. Solo sabes que las reglas son claras y la caja será muy tentadora cuando te duelan los pies y el camino a casa parezca un reto. Chiste número 3 para tener coraje. Les dices a tus zapatos que no nos detendremos a abrir nada que esté etiquetado como no abrir y te responden, ya lo hemos oído antes. Les das una palmadita de todos modos. Luego tocas la torre con la palma en agradecimiento, porque incluso a la piedra le gusta ser vista, y entras en un silencio más fresco, donde los nombres se suavizan y las distancias se estiran como caramelo. La lámpara está muy lejos de ti. La partida es ahora. Sigues el consejo de la torre como quien se agarra a un pasamanos en la oscuridad. Sin ego, solo gratitud. 2 monedas atadas al dobladillo, 2 pasteles de miel calientes envueltos en tela, tu respiración moviéndose en 4 pasos como practicabas. El camino hacia abajo comienza como una sugerencia y se convierte en una decisión. La roca se convierte en arcilla fría bajo tus sandalias. El aire se enrarece y se endulza con un sabor mineral, como agua que recuerda al relámpago. Mantienes la mirada baja, porque la oscuridad aquí abajo tiene opiniones, y es más fácil ser valiente cuando la mayor parte del tiempo miras tus propios pies. Aparece una orilla, quieta como un pensamiento contenido, y un bote choca con su poste. Caronte es exactamente como lo anuncian, delgado, paciente, desgastado por el tiempo como un abrigo que olvidó quitarse. No te inmutas, pagas. Te mide con un encogimiento de hombros que podría significar bienvenida o mal tiempo. Luego toma su caña y se inclina hacia la corriente como un hombre que ha discutido con un río toda su carrera y ha aprendido a elegir sus batallas. Te quedas en el bote como te quedas en un ascensor con alguien importante. Quieto, respetuoso, fingiendo no notar el silencio tratando de entablar conversación. Punto de brújula convencional para que tu mente sepa dónde está. Las monedas para el barquero no eran solo accesorios de la historia. Los arqueólogos han encontrado tumbas desde Grecia hasta Roma donde una moneda reposa junto a la boca o en la lengua, una forma práctica de decir, este viajero está preparado. En la otra orilla, el suelo es más suave, como si los pasos recordaran su propia existencia. El camino se divide como las geografías del alma y tú sigues la línea que describió la torre. Un hombre llama, con la espalda hecha un nudo de cargas imposibles. Quieres ayudar,
Pero la instrucción fue clara: no dejes que la compasión sea la red que te atrape. Una mujer se acerca desde un arroyo ennegrecido pidiendo ayuda. Los pasteles en tu envoltorio se vuelven repentinamente pesados, un recordatorio de que la amabilidad a veces implica planificación. Practicas la frase más difícil de cualquier idioma: ahora no. Cerbero llega, o más bien se condensa de la sombra como una nube de tormenta se condensa del calor. 3 cabezas, un cuerpo, cada hocico trabajando el aire como si lo leyera. No te haces grande, te haces correcto. Un pastel va a la boca izquierda, crujido cortés. Un pastel va a la derecha, crujido cortés. La cabeza de en medio, tras decidir que es necesaria una opinión, no encuentra nada más que debatir y suspira como un viejo bibliotecario. Te deja pasar con la dignidad soñolienta de un portero que sabe que todos los que importan traen sus propios bocadillos. Chiste número 1 susurrado por encima del hombro para que el perro no se sienta burlado. 5 estrellas para la guía de viajes de la torre. Lo recomiendo. Excelente sección de golosinas. El salón de Perséfone es una habitación que dominó la luz de las velas y luego progresó hacia habilidades más sutiles. La reina se sienta con la quietud de alguien cuyo tiempo es a la vez estacional y soberano, un destello de verde en el negro de su cabello como un recuerdo de primavera que guarda para emergencias. Inclinas el arco que aprendiste de niña, lo suficientemente bajo para mostrar sinceridad, lo suficientemente alto para preservar un cuello, y expresas la petición como la torre te enseñó. Afrodita pide un poco de tu belleza, dices, porque la preocupación cansa incluso a lo divino. Perséfone sonríe como sonríen las colinas cuando el primer deshielo afloja su agarre. Pide una caja, sencilla, del tamaño de la palma de la mano, sin nada en ella para presumir, y te la pone en las manos. No la abras, dice, con amabilidad. La belleza en la habitación equivocada se convierte en sueño. Su voz lleva el peso de las estaciones y las madres y la química duramente ganada de la moderación. Te vas con la caja ahuecada como un pájaro. El regreso no es más fácil, solo se conoce. Cerbero, ahora en esa calma posmerienda, permite que tu sombra cruce sus patas. Caronte sostiene la barca como si la hubiera sostenido desde antes de que nadie contara los días. El río se niega a apresurarse, como siempre. Del lado vivo, la torre no te felicita. Sabe cómo las historias engañan cuando celebran demasiado pronto. Simplemente dice, directo a casa. Y el viento, que te ha estado siguiendo como un discreto guardaespaldas, toma una esquina de tu capa y dice, vamos. La luciérnaga pulsa una vez en tu hombro, un punto de esperanza que puedes llevar sin esfuerzo. La colina es más alta cuando has estado abajo. Tus piernas escriben pequeñas notas de queja a cada paso. El palacio que una vez respondió antes de que preguntaras está lejos, y el mundo se siente como madera desgastada por las esquinas. Es entonces cuando tus manos, traidoras de tu mejor yo, empiezan a pedir un vistazo. Solo un punto de belleza, razonan, porque has caminado entre sombras, porque estás cansado y porque tienes una cara que mantener en el mundo. La caja es pequeña, tu necesidad es fuerte. La abres por un pelo. Nada brilla, nada se derrama, el aire se mueve. Un sueño surge de la caja como la niebla de un pantano al amanecer y te cubre, suave y completo. Caes no como quien cae, sino como quien le da a la almohada todo su apoyo. Tu último pensamiento es una promesa a la torre que no puedes cumplir. Solo un segundo. Chiste número 2, lo más tierno posible. Sabes que estás cansado cuando tu cerebro dice, una siesta rápida en la escalera entre la vida y el mito, ¿qué podría salir mal? Las alas te encuentran. Siempre tuvieron el mapa, solo esperaban el clima adecuado. Eros llega con un corte en el pulgar que reconoces y una mirada que dice que has sido instruido tanto por el arrepentimiento como por el amor. Te eleva con una atención que aprendió en tu risa de cuarto oscuro y te lleva a un parche de luz donde las sombras no pueden insistir. Abre la caja por completo, recoge el sueño de tus pestañas con 2 dedos cuidadosos, la vuelve a meter y cierra la tapa. Te dice con dulzura, no abras regalos destinados a otras personas, incluso si el regalo afirma ser belleza portátil, y casi ríes porque bajo el sueño aún puedes encontrar un rincón de tu humor. Cuando vuelves a respirar, el mundo regresa en pedazos. Olor a ciprés,
la forma de su boca cuando se preocupa, el repiqueteo de esa luciérnaga testanuda. Piensas en las hormigas que clasificaban semillas y decides que el orden es una bondad que a veces tomamos prestada. Eros no te devuelve al palacio. Vuela más alto. Va a la sala donde residen las decisiones, porque esta historia se ha quedado sin caminos secundarios ingeniosos y necesita un camino principal. Zeus observa cómo la discusión entra en la sala y no se inmuta. Los reyes que han lanzado rayos por diversión no temen las necesidades administrativas del amor. Los historiadores aún debaten si la apoteosis de Psique, ese momento en que un mortal es invitado a la larga mesa, evoca la práctica imperial romana cuando el Senado podía declarar a un emperador divus tras su muerte, o si es simplemente la forma más satisfactoria de cerrar una historia sobre el deseo y la resistencia. Sea como sea, el hombre con el águila como tarjeta de visita sabe cómo lograr que un acuerdo perdure. Convoca una asamblea, como hacen los jefes cuando el hilo de correos electrónicos se ha convertido en una espiral. Los dioses llegan con la clase de silencio que se niega a hacer silencio. Hermes es sandalias y sonrisa. Apolo trae una lira como si la agenda incluyera una lista de reproducción. El cabello de Deméter huele a pan. Hera se sienta con una cara que dice, demuéstralo, pero sus manos descansan tranquilas. Afrodita entra última, las perlas haciendo esa música privada contra su garganta. Eros habla primero, más fácil con puntas de flecha que con argumentos, pero dispuesto a aprender. Dice lo que está dispuesto a arriesgar, que es todo. Dice lo que ella ha hecho, que es todo. Dice lo que le falta, que es la sanción. Zeus asiente como un trueno decidiendo dónde rodar. La ambrosía llega en una copa que parece haber sido moldeada por la luz del sol. El néctar reluce. El aroma no es de flores, es la idea de resistencia. Zeus no le pregunta a Psique si está cansada, puede ver. No le pregunta a Eros si está seguro. El pulgar del amor sigue rojo donde la lámpara le enseñó. Ofrece la copa. El líquido toca tu lengua y recuerda tu nombre por ti. La calidez se mueve como se mueve la confianza, primero a los dedos, luego a los bordes. La mortalidad afloja su agarre, como un nudo que comprende que ahora no es su momento. Te conviertes no en una diosa de la forma ruidosa, sino en alguien a quien no se le pedirá que salga de la habitación cuando las velas se apaguen. Migajas de pan comunes que puedes guardar en el bolsillo con las demás, la ambrosía y el néctar son los manjares gemelos del Olimpo en la literatura griega. Los cantores de Homero alimentaban a los dioses con estas brillantes comodidades, como nosotros alimentamos las historias con finales. El festín que sigue no se trata de cantidad, sino de reconocimiento. Hefesto hace que la mesa se comporte como debe hacer. Las gracias llevan la risa a los rincones, las musas editan la lista de reproducción con un gusto despiadado. Incluso Ares cuenta un chiste que no tiene éxito ni lo necesita. Afrodita, observando, deja que sus joyas se callen. Ha aprendido algo sobre la integridad de marca y humildad. No está lista para decirlo, pero lo hará. Un dato curioso para tu estantería de leyendas. En ciertos enterramientos órficos, se colocaba en finas tablillas de oro con los muertos, grabadas con contraseñas para el inframundo, pequeñas guías que instruyen al alma a dónde acudir, qué beber, incluso cómo presentarse. Soy hija de la tierra y del cielo estrellado. Piensas en tu torre, en el mapa de sus frases, y asientes ante la vieja costumbre humana de dejar notas para los viajes más difíciles. Afrodita se acerca a ti más tarde, cuando la habitación está llena del cansancio que sigue a un problema resuelto. No se disculpa, articula los términos. Ahora serán familia como es debido. No desviarás la adoración destinada a ella. Tendrás trabajo que hacer que no le robe a nadie el suyo. Aceptas porque el amor no es un robo. Es una matemática donde ambas partes se hacen más fuertes. Los historiadores aún discuten si el final feliz aquí domesticó una historia peligrosa, una donde la curiosidad y la desobediencia tenían dientes, o si celebró un coraje diferente, el coraje de ver completamente y aún así elegir. Simplemente sabes que cuando Eros te toma de la mano, los dioses que nacieron esenciales hacen espacio para alguien que aprendió a pertenecer. Poco después llega la niña. Es la risa que te despierta sin robarte el sueño.
un puño como una semilla que se convertirá en árbol. La llaman hedone, placer. Voluptas si te sientes latino. Y la palabra no es barata. Es el resplandor de un hogar que construyeron juntos. Hermes anuncia el nacimiento más rápido que el rumor y con mejor formato. La luciérnaga, sin entender el concepto de voz interior, celebra de todos modos. Chiste número 3. Suave como la noche. Eros le muestra a la bebé su carcaj y ella lo estudia con gravedad, como quien entrevista a un futuro becario. ¿Y cuáles son tus habilidades transferibles? La casa se siente, por primera vez en mucho tiempo, correctamente iluminada. Guardas la caja, ahora libre de problemas, en el fondo de un cajón de lecciones que planeas guardar. Sobre ti, el cielo respira como los océanos cuando pasan las tormentas, pero su recuerdo hace que el agua sea honesta. Y aunque no puedes oírlo, en algún lugar, la exhalación de una torre suena exactamente como orgullo. Dejas el resplandor de la ambrosía y entras en una luz más fría, más firme, una luz pensativa ribeteada de bronce. El viento del mar se mueve entre olivos y laureles, trayendo ese sabor limpio y metálico que se siente cerca de puntas de lanza y proas de barco. El suelo se afirma bajo tus pies, como si la misma ciudad ensayara disciplina, y el búho, el pequeño y serio que pertenece a la sabiduría, te lanza una mirada como un gerente nocturno haciendo inventario. Has estado flotando con amor y suerte, pero a este recinto le gustan las reglas y las buenas listas. Una columnata se despliega en nervaduras blancas. Cada columna guarda su propio silencio. Respiras resina, hoja de olivo triturada, una pizca de humo. Tus sandalias susurran que preferirían menos escaleras de ahora en adelante. No prometes nada. Un templo de Atenea sostiene la colina como una mano sostiene el conocimiento, sin apretar ni soltar. Los herrajes de bronce a lo largo de las puertas tienen ese brillo oscuro como la miel, propio de algo pulido por generaciones que entendieron que el brillo es una forma de oración. Dentro, el aire es fresco y preciso. Los exvotos pueblan las sombras, escudos en miniatura, pequeños y elegantes cascos, extremidades y ojos de terracota de quienes esperan sanación, todas las formas íntimas que la gente deja cuando quiere que un dios note un dolor. Ves otra oreja de arcilla, como la que viste cuando el rumor de Psique se encendió, y sonríes ante la persistencia del herraje de esperanza. Un curioso detalle para guardar con él. En varios santuarios griegos, los visitantes grababan súplicas y maldiciones en finas láminas de plomo, luego las doblaban y las cerraban con alfileres, antes de arrojarlas a pozos o enterrarlas bajo los umbrales. Una burocracia de bolsillo de lo sagrado. Recorres el perímetro, contando despacio. Porque a Atenea le gustan los números ordenados. En algún lugar cercano, las rivalidades de la ciudad duermen ligeramente. Casi puedes oír un chapoteo y un crujido. La antigua competencia donde Poseidón extrajo agua salada de la roca y Atenea sacó un olivo de la tierra. En Atenas te dirán que ese árbol aún se alza cerca del Erecteón, como si un mito pudiera arraigar y negarse a ser movido. Nota popular para tu arqueólogo interior. En el arte clásico, la égida de Atenea, la capa con flecos de serpiente que viste, a menudo lleva el gorgoneion, la cabeza cercenada de la gorgona como emblema protector. La colosal Atenea Partenos de Filias, erigida en el siglo V a.C., lucía ese rostro temible sobre su pecho. La historia hacia la que caminas vive bajo ese emblema, como un latido bajo una armadura. Ella está aquí, ante el emblema. Aún no es un símbolo en sí misma. Medusa. No es la máscara, no es la boca abierta en un escudo, sino una mujer que respira al ritmo. Hombros fuertes por levantar agua, cabello enrollado en cuerdas brillantes que huelen ligeramente a sal, como si hubiera estado en el mar y luego hubiera prometido quedarse en tierra. Ella es una sacerdotisa aquí. Manos firmes, mente alerta, votos llevados como un anillo que no te quitas ni siquiera en el sueño. La observas cuidar la lámpara que arderá hasta la mañana. Es gentil con la llama de la misma manera que Psique una vez fue cuidadosa con su lámpara. Y sientes que el viejo presagio se agita. Una golondrina corta una J en la puerta, otra letra en un alfabeto que el templo conoce de oído. Aprende sus ritmos. El amanecer es para lavar los escalones.
un tenue susurro de agua deslizándose por la piedra. El mediodía es para el murmullo de consejos silenciosos. Mujeres que suben para preguntar cómo pensar su camino a través de las horas que han pasado demasiado rápido. La tarde es para el frescor, el murmullo bajo de historias contadas a la sombra de una lanza. La sigues por los márgenes, llevando un cuenco, barriendo un borde, ayudando como ayudas cuando quieres estar cerca del centro y también respetuoso con sus reglas. Chiste número 1, suavemente doblado en el incienso. Consideras ofrecerte voluntario para pulir uno de esos marcos de bronce para puertas, pero una vocecita te recuerda que ver tu reflejo accidentalmente y sobresaltarte no es la onda de esta noche. No tarda mucho en que el rumor haga lo que el rumor hace con los bellos mortales que cumplen sus promesas. La admiración llega primero, ansiosa y desordenada, pero la admiración es la droga que abre la puerta al derecho, y el derecho sabe cómo leer las tablas de mareas. Los hombres comienzan a encontrar razones para demorarse en los pórticos. Hablan un poco demasiado alto donde los susurros lo harían. Ríen en lugares extraños. Piden llevar jarras que no saben cómo levantar. El templo absorbe el ruido con la paciencia de piedra vieja. Pero se oye el cambio de tono, un agudo de peligro oculto en la línea de graves de los elogios. El búho también lo nota, ladeando la cabeza con ese juicio plano y devastador que solo los búhos y las abuelas pueden manejar. Medusa no es tímida. Establece límites con la exactitud de una línea de libación, firme y sin pretensiones. Su lealtad es hacia la diosa y hacia quienes buscan estabilidad, no espectáculo. A veces se trenza el cabello en mechones funcionales, prácticos y elegantes. A veces lo recoge con horquillas y le coloca una ramita de tomillo silvestre, y el aroma la sigue como una sombra que se mantiene educada hasta el mediodía. Ves a las chicas copiar la trenza y luego fingen no haberlo hecho. Oyes a los chicos confundir el silencio con permiso y luego aprenden mejor porque el recinto tiene oídos. Esas están chiste número 2 en Precera de Seda. Una mujer que barre y hace que los hombres que deberían saber mejor hagan que la Atalanta pierda la atención. La niña duda. Podríamos buscar a Afrodita, pero a la vi en el árbol primero. Una tarde, un viento susurrante llega del mar y con él una caída de presión que reconoces de otras habitaciones. Un dios ha decidido entrar en la historia. El marco de la puerta no se mueve. La luz sí. Conoces ese olor también. Salmuera y trueno ensayando. Matemáticas de tridente sobre mapas. Poseidón se ha alzado de su elemento con la autoridad despreocupada de una tormenta que decide qué tejado probar. Pertenece a los puertos, las ballenas y el temperamento rápido de los remos. Viste la elegante excelencia de las cosas que son fuertes sin tener que dar explicaciones. No es hombre para estar en una habitación con votos y dejarlo sin inmutarse. Sientes que el recinto se endurece como una espalda. El aire de Atenea es pensamiento y bronce templado. El de Poseidón es oleaje y quebradero de roca. Resuenan viejas disputas, el manantial salado que no era potable, el olivo que sí lo era, la elección cívica que votó por la sombra sobre el chapoteo. El santuario tiene reglas que el mar no cumple. Medusa lo sabe. Conoce las puertas que no cruzas, las palabras que usas, las palabras que rechazas. Camina de lado hacia el altar, sin alejarse. Inteligente. Precisa. Colocándose en la geometría que dice seguridad en voz alta, incluso cuando nadie la escucha. El momento se prolonga y tensa como la cuerda de un arco. Se puede saborear su filo, afilado como el metal, aunque no se ve ningún arma. Se supone que refugio es el único lugar donde las reglas entran primero y salen últimas. Esta noche, la línea se difumina, no porque el templo se haya olvidado de sí mismo, sino porque el poder que vive en las mareas cree que los muros son meras sugerencias. No dirás más, no necesitas hacerlo. El santuario es una promesa hecha a la gente, tanto como a la piedra. Y a veces llega gente que no considera las promesas vinculantes. Después el silencio es lo más fuerte que jamás hayas oído. Colocas una lámpara en posición vertical.
Sacúdete el aceite de las palmas. Medusa se yergue muy erguida, como se yergue un mástil incluso con la vela rota. No ha hecho nada malo, y aún así puedes sentir que el mundo busca la narrativa más barata. Culpar a la mujer, culpar al cabello, culpar al destello del espejo en el rabillo del ojo de alguien. Los historiadores aún discuten si Medusa comenzó como un ser monstruoso y apotropaico, una guardiana de capas de creencias más antiguas y ctónicas, que luego se suavizó en una historia sobre una sacerdotisa mortal castigada, o si el relato romano de Ovidio agudizó una simpatía que las fuentes griegas anteriores dejaron áspera. De cualquier manera, la ciudad lo clasificará como inconveniente y los dioses lo clasificarán como algo más crío. Miras la estatua, yelmo, lanza, el temblor de la égida en su pecho, e intentas interpretar el rostro de piedra como los marineros interpretan las nubes. Atenea piensa en líneas rectas que llegan a ángulos elegantes. La sabiduría sopesa precedentes y consecuencias, justicia y apariencia, ciudad y mar. No puede deshacer lo que el poder creó, pero sí puede decidir qué lección llegará más lejos. Eso es lo difícil de las reglas. A veces llegan para proteger y a veces permanecen para castigar. Puedes sentir cómo la decisión se cristaliza como escarcha sobre bronce, un patrón que nadie pidió y que nadie podrá ignorar una vez que esté ahí. En la escalera exterior, una anciana murmura una oración en el doblaje de su falda, atando la seguridad con un nudo con cada palabra. Un niño recorre la estoa y se detiene en seco en la línea donde comienza la sombra. Buen instinto. Alguien ha dejado una lechuza de plata, la gruesa y brillante moneda ateniense con un pájaro de ojos abiertos en una cara y una nítida ATH en la otra, y su forma de parpadear al sol es un pequeño y contundente consuelo. Base convencional. Esas lechuzas se acuñaron por millones en el siglo V a.C. y volaron por el Mediterráneo entre el comercio y la guerra. Con ellas podías pagar una flota, construir un templo o comprar la mayor parte del chisme de un año. El recinto respira hondo y luego lo contiene. Recuerdas a las hormigas, metódicas y amables. Recuerdas el certero descenso del águila y el cuidadoso mapa de la torre. Recuerdas a la luciérnaga que siempre prefería brillar cuando no le quedaba nada. Nada de eso ayuda aquí. No exactamente, pero te recuerda cómo quedarte cuando quedarse es el único verbo útil disponible. Chiste número 2. Para la comisura de la boca. Consideras llevarle a Atenea un fajo de notas adhesivas etiquetadas como contexto, pero la papelería divina probablemente lo tenga cubierto. La tarde se recoge como una capa sobre los hombros. Medusa enciende las lámparas. 1, 2, 3, y cada pequeño círculo de luz parece un puerto. Cumple con sus deberes como si el deber fuera un barco, y ella la única mano firme en la cuerda. Te quedas cerca de la puerta, con las palmas abiertas al crepúsculo, y dejas que la sal entre y salga con tu aliento. Un templo hace una promesa al permanecer en su sitio, una persona la hace al mantenerse fiel. La observas hacer ambas cosas. La palabra corre más rápido que el viento. Puedes sentirla. La forma en que los murmullos se deslizan por las columnatas, bajan a los patios y suben a las salas donde los jueces se visten para el público. Conoces el siguiente movimiento de esta historia, porque el contorno siempre existió en las líneas del manto de Atenea. Un castigo que se convertirá en una advertencia, que se convertirá en un símbolo, que se convertirá en un escudo. Pero te quedas aquí, un latido más, en la habitación donde ella sigue siendo una mujer con una lista de tareas, una trenza y una sonrisa cansada para una anciana que trajo demasiadas preguntas y poca agua. Chiste número 3. Respetuoso como un arco. Le dices a tus sandalias que podríamos estar aquí un rato, y ellas responden, muy razonablemente, la sabiduría lleva tiempo. La última lámpara se estabiliza. El búho se eleva en su percha. El recinto recoge su aliento a bronce antes de pronunciar la siguiente frase. Y tú, que llegaste con un viento que recordaba la suave gramática del amor, prepárate para aprender cómo la rabia y la razón negocian en una habitación construida para albergarlas.
El recinto finalmente exhala, y el aliento lleva metal y mirto, el aroma de decisiones martilladas en lugar de susurradas. La estatua de Atenea parece inclinarse ligeramente hacia la llama del altar, y esa leve inclinación es toda la advertencia que recibes antes de que la sala se reorganice en torno a su juicio. Te quedas muy quieto, porque la quietud es la única coreografía respetuosa cuando la ley se encuentra con el rayo en un templo construido para mantener a ambos en buenas relaciones. En algún lugar afuera, las olas suben las escaleras de la orilla y se detienen, como si el mar mismo hubiera recordado donde una vez perdió una discusión. El santuario no falló. La gente sí. Ese es el dolor subyacente. La casa de votos mantuvo su forma mientras un dios ignoraba el umbral. La primera grieta que sientes no es en la piedra, sino en la historia. La culpa gira como un pez en el anzuelo y nada en dirección equivocada. Lo oyes en el mercado por la mañana, la forma en que el rumor cambia de tiempo para parecer más antiguo, la forma en que las frases cansadas se adelantan para hacer un trabajo para el que nunca fueron hechas. Ella estaba orgullosa, dicen. Ella tentó, dicen. Ella misma se lo buscó, dicen, como si el daño llegara por invitación escrita en el cabello y el deber. Miras hacia arriba al exvoto de arcilla escondido entre las ofrendas y deseas, con una mezquindad privada que no admiras en ti mismo, que pudiera negarse a escuchar cuando las palabras se portan tan mal. La decisión de Atenea no es una rabieta, es una política. La diosa no es rabia, es protocolo afilado como una cuchilla. Se niega a deshacer lo que el poder escribió, se niega a dejar el recinto indefenso, se niega, y esto es lo difícil, lo complicado, a que Medusa siga siendo como ha sido, porque el mundo la tratará como un blanco hasta que se quede sin fleches. Así que la diosa busca una tercera opción. Convertirá a Medusa en una advertencia tan brillante que el daño se encontrará con su propio miedo antes de alcanzarla. Si eso es justicia, estrategia o ambas, es algo que te dará mucho que pensar. Los historiadores aún debaten si el castigo de Atenea es crueldad dirigida a la víctima, compasión disfrazada de disuasión o simplemente la lógica de una deidad que protege la santidad de su casa al convertir en arma el recuerdo de la violación. Empieza en la línea del cabello, donde empiezan tantas historias de mujeres, para bien o para mal. Las trenzas que aprendiste a reconocer por su peso y su pulcra geometría se aflojan como si se desprendieran de la vieja gramática. Un suave susurro, un sonido real, recorre su cuero cabelludo, y cada hebra recuerda que una vez fue una línea en movimiento y viva. Ves primero el brillo, luego la articulación, bucle enroscándose en bucle, 100 cuerpos esbeltos ensayando su nueva coreografía. Aún no son monstruos, son potenciales. La habitación ajusta su silencio para hacerles espacio. Te acercas un paso más porque el coraje a veces es simplemente negarse a retroceder. Las serpientes no son un castigo para la vista, son una sentencia que el mundo malinterpretará. Se enrollan y descansan, y su descanso parece pensamiento. Sus lenguas saborean el aire y escriben en él diminutas comas moradas. Sus escamas captan la luz de las lámparas como las aceitunas captan el sol. Chiste número 1. Susurrado con respeto al incienso. El cuidado del cabello se ha vuelto complicado. Calor bajo, mínimo producto y un acuerdo con los nuevos residentes sobre la raya y el espacio personal. Su rostro permanece fijo, por ahora, salvo por la mirada, que se siente como el invierno considerando si este es el año en que cumple su promesa. Atenea levanta una mano, sin lanza, sin truenos, y la baja como si sellara un documento invisible. El peso del gesto recae en los ojos de Medusa. De ahora en adelante, cualquiera que se cruce con esa mirada con intención, se llevará a casa un monumento en el que no pretendía convertirse. No será sangre, será un alto. Piedra, sí, pero la clase de piedra que una ciudad usa para recordar dónde no volver a quebrantar las leyes. Analizas el aire con una mirada de reojo y descubres algo inesperado. Medusa aún puede mirar con bondad. La maldición no es indiscriminada. Es un espejo que responde a la pregunta que alguien plantea en la habitación. Cazadores de intrusos se encontrarán con la sentencia y la estatua.
Quienes se acerquen por el buen camino, sin sufrir daño alguno, aprenderán un nuevo nivel de contacto visual. Las serpientes, al establecer sus uniones, asienten con un suave siseo que suena como seda estirada a través de un anillo. El recinto da testimonio. Los marcos de bronce de las puertas absorben el aliento. La lechuga parpadea una vez en lenta aceptación. La égida de Atenea, la piel ribeteada de serpenteantes borlas, resuma un significado casi indescifrable. Una base fundamental para el conservador interior. El rostro de la gorgona, el gorgonellón, ha custodiado los espacios griegos desde al menos el período arcaico. Resplandece desde escudos, petos, mosaicos de suelos e incluso dinteles de puertas. Una máscara feroz destinada a proteger del daño sobresaltándolo y llevándolo a la sabiduría. En el templo de Artemisa en Corfú, alrededor del 580 a.C., una colosal gorgona corre por el frontón central, con la lengua fuera y las rodillas en alto. La escultura de frontón de piedra más antigua que conocemos. Una protección tallada en el primer vocabulario del arte monumental griego. Lo que le suceda a Medusa esta noche se conecta directamente con esa corriente, como si el emblema recordara de repente que una vez fue una persona. En cuestión de una hora, las historias de la ciudad se reorganizan para adaptarse a la nueva geometría. Un hombre que se demoró demasiado en el pórtico jura haber visto serpientes en su cabello antes, y por alguna razón no hizo nada. Una maravilla de la retrospectiva. Otro, más audaz, declara que las serpientes siempre estuvieron ahí, y por lo tanto todo lo que sucedió antes fue culpa suya. Una frase tan invertida que sientes cómo el suelo intenta corregirla. Te dan ganas de deslizar una nota adhesiva con la etiqueta «Contexto» en la frente de todos y acostarte responsablemente. Chiste número 2. Seco como el vino de un ánfora, Olympus HR sigue siendo un pavo real con un portapapeles y una pluma que escribe solo en mayúsculas. Medusa absorbe el cambio como un barco absorbe una tormenta, cediendo donde ceder no la dobla, y aguantando donde aguantar es el único verbo honorable. Se envuelve en una bufanda no para esconderse, sino para abrigar a las serpientes en la brisa nocturna. Una se asoma y apoya la barbilla en la tela como un tío pequeño y escandalizado en una cena familiar. Traes agua porque el agua sigue siendo agua, y el cuenco aún necesita ser llenado. Ella te observa con una gratitud que cae ligera. Sea lo que sea que les haya pasado a sus ojos, no han olvidado cómo suavizarse. Te acercas al umbral y vuelves a tomar la temperatura del recinto. Las mujeres llegan y no huyen, se adaptan. Una trae tomillo, otra silba en voz baja como cuando el bebé finalmente se duerme. Los hombres que solían reír demasiado fuerte recalibran sus horarios. En el puerto, un barco con gigantescos ojos pintados en la proa, sí, eran ojos reales, apotropaicos que miraban fijamente al peligro, se desliza como una lección flotante sobre cómo mirar atrás ante el peligro hasta que éste lo piensa 2 veces. Un dato curioso para tu manga. Las copas oculares de finales del siglo B, vasos para beber con grandes ojos pintados en el exterior, convertían cada simposio en una sala llena de miradas protectoras cuando los invitados los levantaban para beber. Tu rostro se convertía en una máscara que decía, «Hoy no travesura». Atenea habla una vez más y sus palabras se equilibran como una balanza que puedes oír. El recinto está cerrado al deambular por un tiempo. Las puertas darán una bienvenida diferente. La ley que lo protege ahora lucirá un rostro que los infractores no podrán fingir que no ven. Comprendes la acción incluso cuando se te cierra la garganta con su humanidad. Esto es lo que significa una maldición nacida en mármol esta noche. El templo cumple su promesa al convertir el voto violado en arquitectura, y la mujer se convierte en parte del sistema de alerta, dato general para mantener la veracidad de tu mapa. Las metamorfosis de Ovidio, escritas en la época de Augusto, constituyen nuestra fuente antigua más completa para la versión en la que Medusa comienza como una hermosa sacerdotisa mortal en el templo de Atenea y se transforma tras la intrusión de Poseidón. En muchas imágenes y textos griegos anteriores, Medusa es simplemente una gorgona desde el principio, una de 3 hermanas, siendo su mortalidad la única diferencia. Los historiadores aún debaten si Ovidio humanizó a un demonio apotropaico más antiguo en una mujer trágica para adaptarse al gusto romano de la historia psicológica.
o si conservó un hilo narrativo local que siempre había existido, pero que dejó pocos rastros en nuestras fuentes supervivientes. La noche se acerca y las lámparas responden con pequeños soles. Haces la guardia nocturna con la lechuza, cuyos ojos hacen gran parte del trabajo pesado esta noche. Medusa intenta dormir, pero dormir es una especie de confianza. Y la confianza es un músculo que tendrá que enseñar nuevos hábitos. Las serpientes se amontonan como comas y signos de interrogación. Puntuación para una oración que el mundo no está listo para leer correctamente. La llama del altar hace ese pequeño sonido de tejer y soltar que reconociste de la lámpara de Psique. ¿Recuerdas cómo el aceite puede cambiar una vida? Y te preguntas si todas las lámparas de los mitos vienen con una exención de garantía que nadie nunca lee. Chiste número 3, un susurro destinado a evitar que tu propio coraje se siente. Si estás haciendo una lista de equipaje para la vida en un templo, agrega bocadillos de serpientes y bufandas gruesas antes de sandalias adicionales. Prioridades. En la puerta, una niña se gira para mirar atrás, pero luego lo piensa mejor y mantiene la mirada baja. Como le enseñó su madre, la humildad no es miedo, es conciencia. Casi se puede sentir cómo el recinto aprende una nueva forma de ver, una coreografía en la que los ojos miden la intención antes que los detalles. Esto también es una especie de sabiduría, y si llegó con demasiada sal y trueno, bueno, la historia se presenta con esos sabores más a menudo de lo que debería. Antes del amanecer, albergas un instante que resonará más tarde como una campana silenciosa. Medusa alza el rostro hacia el frío, las serpientes saborean el aire, y por un instante parece una estatua que cobra vida, una persona tallada por la experiencia, no por el cincel. El mármol de tu título no es su piel, es la forma en que el mundo está a punto de establecerse a su alrededor. Piensas en las hormigas que convirtieron el caos en montones de sí, en el águila que llenó un frasco cuando tus manos no pudieron, en la torre que trazó mapas en tus huesos, en la luciérnaga que insiste en ser pequeña y brillante. Las guardas en tu bolsillo y haces una promesa privada. La llamarás por su nombre antes de llamarla por su emblema. Una fina veta rosa recorre el este y el mar recuerda respirar. La ciudad despierta un orden que fingirá haber conocido siempre. El recinto de Atenea se mantiene. La lechuza se replija, te dirige una mirada que podría ser un asentimiento y sube un escalón más en la viga. Enderezas los hombros porque la siguiente parte, salir, isla, reglas, ya ha empezado a caminar hacia ti desde el borde del mapa y te gusta estar de pie cuando llega la nueva geografía. Tomas el amanecer como un boleto, bajas de la fría piedra del recinto y dejas que el mar decida tu ritmo. La sal flota en el aire con ese borde nítido y brillante como una moneda, y las olas vuelven a contar pacientemente. Del 1 al 8, olvida, empieza, como si hubieran practicado la atención plena más tiempo que nadie. No pronuncias el nombre de la isla en voz alta. Las islas prefieren que las presenten en persona. Un pequeño bote espera, con las costillas oscuras como el alquitrán. Una vela del color del hueso viejo. El piloto no hace preguntas, domina el útil arte de saber lo justo. Mantiene la mirada baja, las manos ocupadas y la boca llena de simples predicciones meteorológicas. Lo apruebas. Tus sandalias también están a bordo y te gustaría que se anotara que no consintieron en los acantilados. Les prometes playas. Mientes un poco. La travesía es más geografía que distancia. Las gaviotas escriben mensajes groseros en alto porque esa es su marca. Un banco de peces titila como plata suelta en un bolso. Un pliegue de agua más oscura sugiere algo grande y contemplativo debajo. Observas la luz deslizarse por la vela como un aliento mesurado y piensas en el búho de anoche, cómo subió al peldaño más alto sin alboroto. El recinto de Atenea está detrás de ti, pero no se ha ido. Llevas un fino hilo de calma broncínea en el bolsillo como una moneda que no gastarás a menos que sea necesario. La tierra se alza como una lección de gramática negra. Comas para calas, 2 puntos para ensenadas gemelas.
algún que otro signo de exclamación donde una roca opina sobre barcos. El piloto se mantiene en un canal lateral repleto de algas. Ya lo ha hecho antes con gente que no quiere ser vista encontrándose con una isla. Desembarca en una arruga de la costa donde la arena es más guijarros que polvo y finge que nunca te trajo. Chiste número 1. Suavizado por las olas. Le das una propina con amabilidad y en silencio, algo que él valora más, porque la única lealtad más fuerte que la de un pescador a sus redes es su lealtad a no ser parte de la trama. La isla te recibe con la cautelosa hospitalidad de una casa que ha tenido demasiados huéspedes que no se han limpiado los pies. El viento sopla sobre las tierras altas y silba entre la maleza que huele a salvia y sal. Al principio, solo ves lo que cualquier isla alberga: lagartos con velocidad teológica, aves marinas con opiniones, roca moldeada por 1000 pacientes discusiones con el clima. Luego tus ojos se adaptan y captan arreglos que no son exactamente geología. Un hombro demasiado redondo, el dobladillo de una túnica que debería ser de lino pero es de piedra caliza, una mano a medio levantar en un gesto que alguna vez pudo haber sido una disculpa. Te quedas quieto y dejas que el reconocimiento suceda lentamente para que no te derribe. Aquí tienes una lección de orilla sobre cómo una mirada se convierte en piedra. No es un rayo, ni un rayo de cómic, es una regla de umbral. Mirarla a los ojos con mala intención es recuperar el impulso en el lenguaje de la permanencia. Defensa que parece ofensiva. Un espejo que responde alto. No lo pones a prueba porque la curiosidad tuvo su turno con lámparas y cajas y aprendió humildad. Construyes una forma de moverte que encaja en la isla. Miradas de 3 en 3, desviadas suavemente. Visión periférica como la de un bailarín, suficiente para mantener el equilibrio sin exigir detalles. Hablas primero cuando encuentras una curva en el camino. Tarareas cuando recoges agua en una ánfora agrietada, porque el sonido anuncia dulzura a cualquier serpiente que escuche. El sonido, aquí, es etiqueta. Las hermanas llegan con el viento en los tobillos, y no son ni como ella ni exactamente iguales. Steno y Euriale llevan el tiempo de forma distinta, todas ángulos y vieja fuerza, ojos hechos para el horizonte y para no inmutarse. En ciertos relatos antiguos tienen manos de bronce y colmillos brillantes como los de un jabalí y alas como sombras, atributos heredados de un vocabulario más antiguo del miedo. A la luz que se nos da hoy parecen un clima vigilante, más un frente de tormenta que un monstruo. Sus voces son bajas, más costeras que rocosas, y te saludan con la paciencia de quienes han elegido su soledad y la defenderán. No sonríen mucho, cuando lo hacen, los pájaros lo notan. Aquí se aprenden las reglas de supervivencia como se aprenden las reglas de cocina en casa ajena, observando lo suficiente para ser útil. Los espejos están boca abajo, cubiertos de tela gruesa, a menos que se necesiten para afeitarse o hacer señales. El bronce pulido se cuelga en cajas forradas de lana para que no sobresalte a nadie por accidente. El sol a ciertas horas es un reflector tan peligroso como cualquier plato. Las hermanas marcan estas horas con juncos clavados en las grietas para que puedas saber por las sombras cuándo no caminar por la cresta oeste. ¿Les agradeces la lección? Asienten, el gesto de quienes han visto a demasiados intrusos aprender a las malas. La comida crece obstinadamente. Los higos luchan por la dulzura contra el viento y ganan. Las cabras se manejan en las laderas como el lenguaje maneja los matices, precarias, alegres, brillantes cuando funciona. Las campanas alrededor de sus cuellos tañen un suave mapa a través de la colina. Los peces aceptan ser capturados con la suficiente frecuencia para mantener la historia creíble. Por la noche, las serpientes en el cabello de Medusa se acomodan en cuerdas soñolientas. Sus lenguas saborean tu nombre y deciden confiar en él. Compartes la silenciosa tarea de peinarlas, no porque lo necesiten, sino porque la rutina es una especie de refugio. Chiste número 2. Susurrado para que las serpientes no se sientan estilizadas. Consideras abrir un salón llamado Puntas Abiertas y Profecía. Luego recuerdas que el marketing es difícil sin contacto visual. Construyes una pequeña plataforma cerca del manantial. Conchas, guijarros lisos, una pluma que se negó a no ser hermosa. El agua recuerda a las montañas, sabe argumentos limpios. Rellenas las ánforas con cuidado. El peso es un maestro que ahora respetas. Al otro lado de un estrecho canal, una isla más alta guarda su propio consejo.
Pero a veces, al anochecer, oyes una voz, Euriale cantando algo sin palabras, o Esteno contando un recuerdo a la marea para que no desaparezca. Se lamentan por una privacidad que no eligieron del todo y la convierten en un país que no se disculpa por sus fronteras. Hecho generalizado para anular la sal y el viento. Lejos de esta roca, en una ciudad que un día se llamará Constantinopla y luego Estambul, 2 cabezas de medusa de la época romana tardía yacen reutilizadas como bases de columnas en la cisterna basílica, una de lado, otra boca abajo, rostros fríos iluminados por la luz verde que sostienen el peso de un techo de agua. Los visitantes susurran ahí, aun cuando nadie se los pida. Las cabezas probablemente viajaron de un edificio más antiguo como Espolio, pero una leyenda popular dice que las orientaciones, inclinación, inversión, son deliberadas, con la intención de oscurecer la mirada, de convertir el peligro en estructura. El mundo tiene la costumbre de usar su rostro para proteger sus aguas. En cuanto a tu ubicación real en un mapa más amplio, los historiadores aún debaten si las gorgonas pertenecen a los brillantes y peligrosos confines de Libia, cerca del Atlas, al lejano río Océano, o aún más allá inventado que los griegos usaban para albergar sus advertencias y maravillas más poderosas. La ubicación cambia según la moraleja que el narrador necesita. Esta noche eliges el oeste de la certeza, lo cual funciona para la mayor parte de la vida. Claro que la isla ofrece regalos que ninguna ciudad puede. Aquí las estrellas no se esparcen, sino que se derraman. La Vía Láctea parece como si alguien hubiera derramado un cuenco de cebada sobre un suelo negro, y las serpientes la observan con lo que juras que es aprecio. El viento, diferente al de tu viejo amigo Céfiro, te trae el suave zumbido de los arrecifes y el ocasional crujido de la madera de los barcos a lo lejos. Ese zumbido marca un calendario con el que puedes dormir. Pasas horas aprendiendo a moverte como lo hacen las hermanas. El ángulo de aproximación que se interpreta como respeto, el hábito de anunciarte con un pequeño sonido, la danza deferente alrededor de superficies reflectantes, la suave disciplina de nunca demorarse en los portales. Aprendes a reconocer la roca que solía ser hombres sin perder tu ternura. La compasión aquí solo es útil si viene con planes, agua y la disposición a llevar una carga. La isla te enseña dónde poner tu compasión para que no se interponga en tu camino. Un dato curioso para tu bolsillo. Ovidio decía que el coral rojo, apreciado en la joyería antigua, nació cuando las algas tocaron la sangre de la gorgona y se endurecieron. Un mito de origen que convirtió su peligro en adorno. Posteriormente, los pescadores usaron coral como protección contra las tormentas y la envidia, con un pequeño trozo de oinó atado al cuello. Sostienes una ramita de coral desgastado por la playa que encontraste y te preguntas cuántas historias quedaron atrapadas en sus ramas por personas que necesitaban un amuleto más que una respuesta. También empiezas a hacer una lista, una discreta, de las tentaciones de la isla, esas que convierten la seguridad en accidente. Aguas quebradas por el sol al mediodía cuando el horizonte se convierte en un largo espejo. Una escama pulida atrapada en un pliegue de roca. Un fragmento de obsidiana negra del tamaño de una uña del pulgar que ruega por ser girado entre tus dedos. Practicas decir no al brillo. Se siente como ejercicio para un músculo que antes descuidabas.